Entonces, Ulises, si se desenfoca, nada más le pica el paro. Limón, güey. Por si nada más porque. No, Dale, ya está. no, pero sí me vas a entender. Claro que da. Miren, la clase de hoy está sencillita, sencillita. ¿Qué interesa? Saber la anatomía básica de los ventrículos. Ay, Dios. Ok, dibujen. Ahorita les explico. ¿Lo vas a colocar? Acá sí se puede. ¿Lo puedes poner? ¿O se ve caer? El mío se cae. ¿Se cae? Ah, Si quieres, pongo el tuyo. ¿sí? Gracias. Miren, está súper fácil esta clase. Entonces, acuérdense que dentro del cerebro hay unas cavidades huecas llenas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, los ventrículos son unas cavidades huecas que contienen líquido cefalorraquídeo, y que el líquido cefalorraquídeo, dentro de sus funciones, sirve para amortiguar golpes. Hagan de cuenta que el cerebro es todo del marco del pizarrón y los ventrículos se dibujan, ¿no? Entonces, si viene un golpe aquí así, ¡ah! Entonces la distribución de las fuerzas se amortigua porque esto es hueco lleno de agua. Esa es una de las funciones, amortiguar cualquier traumatismo craneoencefálico. Entonces, los ventrículos cerebrales son dos ventrículos laterales en rojo, un tercer ventrículo en azul y un cuarto ventrículo en morado. Acuérdense que los ventrículos laterales son telencéfalo, el tercer ventrículo es diencéfalo y el cuarto ventrículo es rombencéfalo. La mitad superior, metencéfalo, la mitad inferior y el encéfalo. Entonces, está muy sencillo. La vista que ven a su izquierda es una vista lateral. Hay cuenta que el cerebro lo parto a la mitad y así se ve el sistema ventricular. Entonces, ese que está en forma de C es el ventrículo lateral de un lado, del otro lado está el otro, pero obviamente están así, impaginados, ¿no? De tal manera que miren, los ventrículos laterales, que son los primeros que vamos a ver, tienen partes. Hacia acá está el lóbulo frontal, hacia acá está el parietal, hacia atrás el occipital y hacia abajo el temporal. Entonces, de acuerdo a esta lógica, hay astas. Entonces, muy fácil. Los ventrículos laterales tienen asta frontal, una pequeña asta occipital, astas temporales. Todo esto son las astas temporales.
tiene un cuerpo. Y finalmente la conjunción del cuerpo, el asta occipital y las astas temporales se le llama atrio, porque atrio, como el de la iglesia, es una entrada, ¿no? El atrio. Entonces miren, los ventrículos laterales, entonces tenemos un asta frontal, un asta occipital, un asta temporal, un cuerpo y un atrio. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues el límite más anterior de los ventrículos laterales son las astas frontales. El piso del cuerpo de los ventrículos laterales pues delimita el techo de las astas temporales. La parte más anterior de las astas occipitales delimita el atrio. Y esto aloja a los plexos coroides. Los plexos coroides son unas invaginaciones. Todo eso es plexo coroide. El plexo coroide, acuérdense que hay diferentes células, ¿no? El epéndimo, la glía, los oligodendrocitos. Entonces los plexos coroides, hagan de cuenta que se forman invaginaciones del epéndimo, que forman, yo los veo como si fueran unos algodoncillos, que si se fijan, miren, viajan en el piso del cuerpo, la pared anterior del atrio y todo el techo del asta temporal. Se meten por el agujero de Monro y tapizan todo el techo del tercer ventrículo. Los plexos coroides son los que producen la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Hagan de cuenta que agarro la sangre con plaquetas, con todo, y lo pongo en una plasmaféresis, lo pongo a filtrar, a centrifugar así, 1000 veces, ¿no? Hasta que sale un líquido transparente. Ese es el líquido cefalorraquídeo, es un ultrafiltrado del plasma. De tal manera que, ¿dónde está el plexo coroide? Esa sería una buena pregunta. Techo de las astas temporales, pared anterior del atrio, piso del cuerpo, dentro del foramen de Monro y techo de los ventrículos laterales. ¿Ven? Vamos a ver la imagen de la derecha, en la cual vemos los ventrículos de frente. Miren, astas frontales, astas temporales, ¿sí? Y esto pues vendría siendo el cuerpo, ¿no? Entonces, las astas frontales corresponden con esto, las astas temporales corresponden con esto, y el atrio y la asta occipital no se ve porque vendrían estando hacia atrás. Entonces, astas frontales, astas temporales y cuerpo, ¿no? Así. Así va. Acuérdense que los ventrículos laterales drenan al tercer ventrículo por medio de dos orificios que se llaman los agujeros de Monro. Y los ventrículos laterales están separados entre sí en la línea media por un septo que se llama el septum pellucidum. Okay. El septo pellucidum. ¿Y quién delimita a los ventrículos laterales? Se los voy a dibujar aquí en verde. Quien está aquí arriba de los ventrículos laterales, quien lo delimita es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso entonces va así, todo arriba, 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 hasta casi. Entonces, quien delimita toda la C de los cuerpos de los ventrículos laterales, perdón, es el cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso es esta comisura que une el ventrículo, el hemisferio de un lado con el hemisferio del otro, es el cuerpo calloso. Si lo vemos de lado, delimita todos los ventrículos laterales por arriba. El cuerpo calloso, como lo vimos ya en la clase anterior, acuérdense que tiene un rostrum, tiene un pico rostrum, tiene un genu, rodilla, tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un rodete o esplenio. De tal manera que, miren, el cuerpo calloso delimita todos los ventrículos laterales. Pues esa es la anatomía de los ventrículos laterales, prácticamente. Sabe que tiene astas, sabe los límites, dónde están los plexos coroides, qué lo delimita por arriba. Por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo calloso delimita las astas frontales? La respuesta sería el rostrum y el genu. ¿Qué parte del cuerpo calloso delimita el cuerpo? El cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo calloso delimita el atrio y el asta occipital? El esplenio. Esa sería otra buena pregunta. ¿Dónde está el plexo coroide? Ya saben, en el techo del asta temporal, en el piso del cuerpo, en la pared anterior del atrio y en el techo de los tercer ventrículo. ¿Dudas con ventrículos laterales? ¿Cuerpo calloso? ¿Sí? Ok. Tiene un pico rostro, genu o rodilla,
cuerpo, del cuerpo calloso, istmo y rodete o esplenio. Son las 5 partes del... por esa pregunta ganó el B, ¿no? Algo así. Sí. Esta pregunta nos robaron. Okay. Y así están los ventrículos laterales. Ahora, en los ventrículos laterales, ¿qué estructuras delimitan la pared lateral de los ventrículos laterales? Me estoy metiendo otro tema, pero muy rápido les voy a decir. Aquí hay una estructura bien importante que delimita la pared lateral de las astas frontales. Y esa es la cabeza del núcleo caudado. Hay una cosa que se llama los núcleos basales. Los núcleos basales son, como su nombre lo dice, cuerpos de somas neuronales del sistema nervioso central que están en la base del cerebro, y es un tema de una clase. Ahí les voy a decir que está el caudado, está el putamen, está el lenticular, etc, etc. Entonces, ahorita solo quédense que el núcleo caudado, la cabeza específicamente el núcleo caudado, delimita la pared lateral de las astas frontales. Y ahora, abajo de todos estos hay otra estructura súper mega importante que se llaman los tálamos. Yo creo que es la siguiente clase. Yo creo que ya vamos a ver tálamo y hipotálamo. Los tálamos, como ya habíamos visto en embryo, es el elemento madre del diencéfalo. El tálamo es una estructura de relevo donde toda la información pasa por el tálamo, excepto la olfacción, o no se ha descubierto, pero todo pasa. O sea, la motricidad, la sensibilidad, la visión, la audición, la personalidad, etcétera, todo pasa por aquí. El tálamo delimita la pared lateral del tercer ventrículo y los tálamos se juntan entre sí por medio de una adherencia intertalámica. Imagínense que el tálamo son dos huevitos que se juntan entre sí por un pequeño borde de sustancia gris que se llama adherencia intertalámica y pasa justamente en medio del tercer ventrículo. Pregunta importante: ¿qué estructura delimita la pared lateral del tercer ventrículo? Los tálamos. Hablemos del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es como una cajita. Es un ventrículo único, no está pareado, el cual tiene una pared anterior, una pared posterior, un techo y un piso. Tiene 4 recesos. ¿Qué son los recesos? Imagínense que esto es hueco, ¿no? Entonces los recesos son, ¿cómo decirlo? Como bachecitos. O sea, en lugar de que sea planito, aquí se forman como pequeñas comisuras, ¿me explico? Como pequeños pliegues donde entra el líquido cefalorraquídeo. Entonces forman 2 pliegues hacia adelante, y en medio de estos pliegues, que ahorita les digo cómo se llama, está el infundíbulo o tallo de la hipófisis, y aquí alberga la hipófisis. Entonces, el primer receso del tercer ventrículo lo voy a poner como 1, es el receso quiasmático. Receso quiasmático. Se llama receso quiasmático porque justamente arribita de la hipófisis está el quiasma. El quiasma es la conjunción de los dos nervios ópticos. Óptico de un lado y óptico del otro lado se juntan en un quiasma, ¿ok? Entonces ese es el receso quiasmático. El receso que está atrás justamente está en yuxtaposición con el infundíbulo o el tallo de la hipófisis. Entonces se le llama receso infundibular. Así sencillo, receso infundibular. Y hay 2 recesos posteriores, 3 y 4. ¿Han escuchado la glándula pineal? La glándula pineal le llaman el tercer ojo, productor de melatonina, es parte del diencéfalo, está justamente entre 2 recesos. Miren, entonces tenemos un receso pineal y un receso suprapineal, así súper sencillo. El 3 es el receso pineal. ¿Por qué? Porque está justamente la glándula pineal está justamente atrás, y hay un receso que está arriba de la pineal, entonces se le llama receso suprapineal, arriba de la pineal. Entonces el tercer ventrículo tiene 4 recesos: receso quiasmático, receso infundibular, receso pineal y receso suprapineal. No se trata de que se los aprendan nada más, sino que lo entiendan cómo está la anatomía. La glándula pineal sirve de secreción de melatonina, la hormona del despertar, tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Gracias a esa hormona nos despertamos cuando hay sol o nos dormimos cuando hay sombra. Ahora, la pared anterior del tercer ventrículo, esta se le llama la lámina terminal. La lámina terminal, ¿se acuerdan que hay el neuroporo anterior y posterior? Cuando cierra el neuroporo anterior, desaparece el hoyito
y se convierte en la lámina terminal. Entonces el neuroporo anterior termina siendo la lámina terminalis. Lámina terminalis. El techo del tercer ventrículo termina siendo el piso de los ventrículos laterales, ¿ven? Techo del tercero, piso del cuerpo de los ventrículos laterales. Y justo donde está el piso del tercer ventrículo hacia abajo está el tallo cerebral. Entonces, así está delimitado. Imagínense el tercer ventrículo como una cajita, ¿no? Techo alberga plexo coroide y el techo delimita con el piso del cuerpo. La lámina terminal de la pared anterior. De hecho, en cirugía, cuando queremos abrir los ventrículos, abrimos la lámina terminalis. De hecho, de eso fue mi tesis. Vimos la neurocirugía. Pacientes con hemorragia subaracnoidea hacían aneurismas. Aneurismas es como un globito en una arteria. Se rompen y toda la sangre se riega. Entonces, abríamos la lámina terminal para que todos los ventrículos no estuvieran hinchados, o sea, el agua no estuviera hinchada y saliera por acá. Entonces, mi tesis fue que abrimos la lámina terminalis en casos y en controles no se abría. Esos son casos y controles. O sea, en los casos haces algo y en los controles no. Por ejemplo, en el caso les doy un medicamento y en los controles no. Y entonces comparo entre los dos, en casos y controles, qué pasó. Entonces, es importante la lámina terminal porque si la abrimos, hacemos que, o sea, si le hacemos un hoyito, hacemos que el líquido cefalorraquídeo que esté tapado fluya, ¿no? Listo, entonces el tercer ventrículo, sus paredes laterales son los tálamos. Dentro está la adherencia intertalámica en un hoyito. La lámina terminal de la pared anterior, que es el neuroporo anterior, ya cuando termina de cerrarse. Tenemos 4 recesos y ya. Acabando el tercer ventrículo, drena en un acueducto muy pequeño y finito, que se llama el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio, ustedes saben desde la clase de embrio, que está en el mesencéfalo por detrás. Acueducto de Silvio. Así como acuérdense que existe la cisura silviana, hay un acueducto silviano, ¿no? El acueducto de Silvio. Es una estructura muy finita, donde no hay plexo coroide y termina en el cuarto ventrículo, que sabemos que la mitad superior del cuarto ventrículo es territorio del puente y la mitad inferior del cuarto ventrículo es territorio del bulbo. Acuérdense que la mitad superior es metencéfalo, la mitad inferior es mielencéfalo, ¿de acuerdo? Y finalmente drena en el foramen de Magendie en el conducto central. Acuérdense que hay un foramen medial, M de Magendie, y 2 forámenes laterales, L lateral, E de Luschka, y drenan en el canal central. ¿A dónde drenan los laterales de Luschka? Drenan a todas las cisternas de la base para bañar todo el encéfalo y recorrer la circulación. ¿Dónde termina la circulación del líquido cefalorraquídeo? O sea, se produce aquí. También aquí hay plexo coroide. En el cuarto ventrículo, en el techo, en la porción inferior, también hay plexo coroide. Entonces esa es otra buena pregunta. ¿Dónde hay plexo coroide? Pues ahí está la respuesta. En el piso de los ventrículos laterales, en la pared anterior del atrio, en el techo de los astas temporales, atraviesa el foramen de Monro, tapiza el techo del tercer ventrículo y también está en la parte inferior del techo del cuarto. Parece que el cuarto tiene un suelo o piso y tiene un techo. El techo tiene una porción superior y una porción inferior. Entonces el plexo coroide está en la porción inferior del techo. Acuérdense de la anatomía del cuarto ventrículo, que ya la comentamos, no la voy a volver a decir, pero solo acuérdense que tiene sus estrías medulares, el trígono del vago, el trígono del hipogloso, el folículo del facial, el lucus cerúleo, todo eso que ya se sabe. No es clase obviamente para recordarlo, pero pues me vale y se los vuelvo a decir. Y ahí va, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se produce entonces en el plexo coroide, es ultrafiltrado del plasma, baña todos los ventrículos laterales, llega al agujero de Monro, drena en el tercer ventrículo, baña todo el tercer ventrículo, llega al acueducto silviano, llega al cuarto ventrículo, se sale por Magendie o por Luschka, dependerá del caso, llega al conducto central y de aquí pasa al espacio subaracnoideo, que ahorita les voy a hablar de meninges, y finalmente se drena todo este líquido cefalorraquídeo en las venas, o sea, en los senos venosos. Si algo de aquí falla y tapa, por ejemplo, no sé, que se metió sangre en los ventrículos, que el foramen del morro se tapó, que hay un tumor en el mesencéfalo que tapó el acueducto silviano, entonces esto literal es un sistema de drenaje, así, un sistema burdo de drenaje. Entonces si se llega a tapar cualquier parte, ¿cuáles son las partes más indelebles? Las pequeñas, ¿no? El agujero de Monro, el acueducto silviano son las partes más indelebles, el canal epidemario.
Si se llega a tapar, entonces los ventrículos se congestionan de líquido cefalorraquídeo, se hinchan y se hinchan y se hacen grandes. Haz de cuenta que es como un globo, está así, y si no se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces el cerebro, que no tiene a dónde expandirse porque está alojado en el cráneo, que es una estructura rígida, pues llega un momento en el que muerte, ¿no? Entonces la importancia es que ustedes entiendan la anatomía de los ventrículos para que después que los moleste el quinto entendamos algo que se llama hidrocefalia, que es el acúmulo de agua de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Estos ventrículos se llenan de agua, se congestionan, se hinchan, el cerebro no tiene a dónde hacerse y si no se trata, muerte. Bien exagerado, pero es muerte, ¿sí? Así es. Entonces quiero que entiendan bien este tema para que después, cuando estén en su internado o estén en su servicio social, identifican una hidrocefalia y la refieran a tiempo para salvar la vida de pacientes, ¿no? Pero lo primero es lo primero, saber la anatomía de los ventrículos cerebrales. ¿Dudas de algo de esto? Antes de que les diga otra cosita. ¿Otro chisme? ¿No? Está fácil, ¿no? Órganos circunventriculares. Pero antes de eso, ¿qué es la barrera hematoencefálica? ¿Alguien la ha escuchado? La barrera hematoencefálica. Hagan de cuenta que en el cerebro, como el creador es muy sabio, los vasos sanguíneos no están así nada más flotando y ya, ¿no? En el cerebro están recubiertos de una membrana basal. Y esta membrana basal, a su vez, está recubierta de células epiteliales con uniones estrechas. Son células así, miren, con uniones súper estrechas. Y luego, aparte de esto, para hacer que esto cuaje, los astrocitos, como ya vimos en la clase 2, tienen prolongaciones podocíticas y tapizan todavía más de todo este pedo, ¿no? Esta situación. Entonces, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Los vasos sanguíneos dentro del cerebro y de la médula, de hecho, una vez leí en un libro y dije, tienen razón, se llama hematoencefálica, suena que solamente está en la circulación sanguínea del cerebro, ¿no? El nombre correcto debería ser membrana hematoencefaloespinal, porque está en el encéfalo, en el cráneo, y también, todo esto también está en la médula. Entonces el nombre correcto debería ser membrana cranioespinal o membrana encefaloespinal. Lo que quiero decirles es que esto está en el cerebro, pero también en la médula espinal. Entonces, el vaso sanguíneo, que es este, está recubierto por una membrana basal, y arriba de la membrana basal hay células epiteliales con uniones estrechas, y encima de estos están los podocitos que tapizan. ¿Para qué? Para que el paso de moléculas y sustancias de la sangre no sea tan estrecha que impida que pasen diferentes sustancias de afuera adentro o de adentro afuera. De tal manera que un microorganismo, por ejemplo, que viaja en la sangre, impida que entre al cerebro o a la médula espinal. Eso se le llama la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la célula que está relacionada? Los astrocitos. Pero les voy a decir algo, no es la célula más importante. La célula más importante son las células epiteliales que hacen una unión estrecha. Los podocitos solo recubren, digamos, estas uniones estrechas, pero quien hace realmente la función de la barrera hematoencefálica son la unión estrecha de las células epiteliales. Barrera hematoencefálica es la unión de tres cosas: membrana basal, células epiteliales con uniones estrechas y las prolongaciones podicitarias de los astrocitos, ¿vale? Esa es la barrera hematoencefálica. Hay medicamentos que pasan la barrera hematoencefálica. Ya entendemos por qué cuando tengo gripa me tomo un antihistamínico y ahora en el farma, pasa la barrera hematoencefálica y me da sueño. Y porque hay medicamentos que no me dan sueño. Tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Pero bueno, esta cosa nos protege de todo lo exterior. Si no existiera la barrera hematoencefálica, cualquier cosa que en la sangre, pues pasaría al cerebro y muerte, ¿no? Entonces, no me dice mi clase, ¿no? Pero bueno, muerte. La barrera hematoencefálica, si no existe, muerte. Órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares son unos órganos alrededor de los ventrículos. Alrededor de ventrículos. Órganos circunventriculares. Son unos órganos que no tienen barrera hematoencefálica. No la tienen y están alrededor de los ventrículos. ¿Cuáles son los órganos circunventriculares? Number 1. Organum
vasculosum de la lámina terminalis. Vamos a ponerlo con letras, ¿no? Porque esté más chido. El primer órgano circunventricular de la lámina terminal. Entonces, pero como a nosotros nos encanta hablar con palabras así, rebuscadas, órgano vasculosum de la lámina terminalis. O sea, la lámina terminalis tiene una función en la cual no tiene barrera hematoencefálica. Y dirán, ¿para qué estos órganos no tienen barrera hematoencefálica? Porque quiere que ciertas sustancias pasen directamente al sistema ventricular para que los desechen. Entonces es una manera paradójica de protección, ¿ven? No tiene barrera hematoencefálica, pero están cerca de los ventrículos estratégicamente para que estas toxinas, en lugar de pasar al cerebro, pasen al sistema ventricular y aquí pues se degraden ya en la circulación. Órgano vasculosum de la lámina terminal. Segundo, justamente donde está el tallo de la hipófisis se le llama la eminencia media. La eminencia media, ese es otro órgano circunventricular. Vamos a ponerle letritas. B. C. La hipófisis, en su parte neural, se le llama neurohipófisis. Tampoco tiene barrera hematoencefálica. La neurohipófisis también es un órgano circunventricular. Y esos tres son los primeros órganos circunventriculares que están en la pared anterior del tercer ventrículo. Miren, órgano vascular de la lámina terminal, eminencia media que corresponde al infundíbulo y la neurohipófisis. Acuérdense que la hipófisis tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis. Siguiente. D. Glándula pineal. La glándula pineal tampoco tiene barrera hematoencefálica. E. Vamos a ponerle 5 aquí. La E es el órgano subcomisural. El órgano subcomisural, ¿qué es eso? Así como el cuerpo calloso es una comisura, también existen unas comisuras que le ayudan. Acuérdense que comisuras son estructuras que comunican un hemisferio con otro. Hay una comisura anterior y hay una comisura posterior. Entonces, la comisura posterior está bajito de la glándula pineal y genera un órgano que se llama subcomisural, o sea, abajito de la comisura posterior. Órgano subcomisural. Me faltan 2. Perdón, me faltan 3, no, por eso. El sexto en este caso es el órgano subfornicial. Bien, órgano subfornicial. Fornicial. Hay una estructura que es clase del sistema límbico, creo que es en 2 clases, que se llama fornix. No nos metamos en detalles, es una clase propia, pero el fornix es una estructura que comunica diferentes estructuras neuroanatómicas y que ayuda a la personalidad, al enojo, al miedo, al temor, sistema límbico. Está abajo del fornix, se le llama órgano subfornicial, abajo del fornix. Últimos 2, las 7 son los propios, 7 son los propios plexos coroides. Los plexos coroides en sí no tienen barrera hematoencefálica. Y el último, el área postrema. Acuérdense que el área postrema está en la parte más declive del cuarto ventrículo, está muy cerca del lóbex, si se acuerdan de esa clase, y es la del vómito, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son los órganos circunventriculares? Entonces, el órgano vascular de la lámina terminal, órgano vasculosum de la lámina terminalis, la eminencia media que corresponde al tallo de la hipófisis, la neurohipófisis, la glándula pineal, el órgano subcomisural que está abajo de la pineal, el subfornicial que no lo pongo acá porque el fornix está, digamos que empalmado a toda esta anatomía, los plexos coroides per sí y el área postrema. ¿Cuál es la función de los órganos circunventriculares? Estar alrededor de los ventrículos cerebrales y no tener barrera hematoencefálica. Vale. ¿Sí? Pasamos rápidamente a meninges, está más cortito este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué quiero que se queden? Anatomía, límites, dónde está el plexo, dónde están los órganos subcomisurales, qué es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ok? ¿Meninges entonces? ¿Borro? Ok.
En lo que borro, a ver, ¿qué son las meninges? ¿Qué son las meninges? A ver. Meninges. Meninges. Esta se la resumo a 3 dibujos. Los dibujo y ya ahorita me siguen, ¿va? Capas. Ok, las capas desde la piel hasta el cerebro. ¿Ya vieron anatomía del abdomen? Sí, demonios. Bueno. Capas. Demonios, ¿qué sigue? Ah, sí, ya. De la cabina. ¿Cómo supieron lo del tri? Era un secreto. Está loquísimo. Lo de la serie. Ok, ahí está, a ver. Pneumonia, scalp. Entonces, miren, las capas son esas. O sea, desde la piel, estas según yo son los folículos pilosos, pelos, hasta el cerebro, que es esto de aquí. Entonces hay una mnemotecnia bien fácil que es scalp, está en inglés. S, skin. Piel. ¿Ya saben las capas de la piel? ¿No? Pero la córnea, el estatocórnea. Bueno, está bien. Ahí les va. No es cierto, mi cámara hermano. Ok, las capas de la piel, ahí el pendiente. Nos acordemos, pues yo la neta era de epidermis, dermis y endodermis, no me acuerdo. Da igual. Piel. Abajo de la piel viene el tejido celular subcutáneo. Bueno, en inglés es connective tissue. Entonces, este que está aquí en azulito así, como rayitas, es tejido celular subcutáneo, o sea, grasa, ¿no? Pues viene la piel. Luego viene la grasa, tejido celular subcutáneo, la C. Luego viene la A, es el tejido, es la galia aponeurótica, la aponeurosis. Acuérdense que en el abdomen, en el cráneo, en básicamente todos los tejidos hay una capa rígida que es de sostén. Si esta capa se lastima, entonces se hernian los tejidos. O sea, si se forma un hoyito en la galia, bueno, en este caso en la aponeurosis, lo de afuera se puede herniar. En el abdomen pues vienen las hernias umbilicales, las hernias ventrales, las hernias inguinales.
Aquí evidentemente nada se ve herniar, pero bueno, hay una galia, se llama la galia poneurótica o la poneurosis. Galia es lo mismo, galia significa casco. Entonces quien le puso así, porque dijo, está en toda la cabeza en forma de casco, protéjale la cabeza en forma de casco, por eso le pusieron galia. En Scalp la A viene de galia poneurótica. Y aquí vendría siendo la moradita, la galia poneurótica. Abajo de la galia poneurótica hay un tejido muy finito en forma de telarañas que se le llama tejido laxo L. Así como telarañas, miren, por eso lo pongo así finito. Como unas telarañitas así, ¿no? Muy fino. En inglés sería loose connective tissue, o sea, tejido conjuntivo laxo, ¿no? L, loose connective tissue, o tejido laxo. Así literal son unas tiritas muy finas. La P, pericranium. Hay un tejidito que aquí lo puse en rojo, que es como un moquito, sí, literal es como un mojo, que está justamente arriba del cráneo y se le llama pericráneo, porque rodea el cráneo. Entonces les repito, es el skin, piel. C, tejido celular subcutáneo, en azul, grasa. A, galia poneurótica, en morado, que es, acuérdense que es el tejido duro, el tejido que protege, ¿no? Abajito hay un tejido muy laxo, muy delgado, loose connective tissue, L, que es estas rayitas, es un tejido en forma como de arañitas. Arañitas me refiero como telarañitas. Y la P, que es el pericráneo, es un tejido como más, como mojito, que es el pericráneo que recubre el cráneo. ¿Cuál es la función del pericráneo? Pues la neta, quién sabe, pero bueno, como neurocirujanos, esta cosa cómo nos ayuda, porque cuando la dura madre, ahorita les digo que no se puede volver a cerrar porque el cerebro está hinchado, esta cosa lo usamos de injerto y nos salva de una fístula, de una neuroinfección. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, galia poneurótica, tejido celular laxo, pericráneo. Nos metemos, bueno, por cierto, les va a tocar sí o sí cuando estén en el internado o en el servicio, que les llega un paciente que le dieron que tuvo una lesión cortante en la cabeza, que les dieron un machetazo y esa herida atravesó desde piel hasta cráneo. Esa herida se le llama tipo Scalp y ya saben qué es. Cuando hay una herida que transgrede desde piel hasta el cráneo, se le llama herida tipo Scalp. Scalp para dos compitas, pero Scalp en inglés, y significa que todos los tejidos hasta el cráneo, ¿no? Cráneo. El cráneo tiene dos capas, tabla externa, tabla interna, y por dentro, diploid, ¿verdad? Tabla externa, diploid, tabla interna. Finalmente, en una neurocirugía abrimos todos estos tejidos, abrimos el cráneo y entramos en las meninges. ¿Cómo qué? Sí, o sea, imagínate que le dan una rajada a alguien así, sí, todo el hoyo está ahí. Entonces, lo que tienes que ver es, cuando te llega un paciente con una herida así de cuenta, obviamente es primero ver si está consciente, si sus signos vitales están estables, si no está sangrando. No, es muy común, Sí, entonces me van a acordar de mí. ¿Dónde está el interno de guardia? Yo. Bueno, ¿perdón? Cancela la clase. ¿Dónde está el interno de guardia? Pues llegó un Scalp para que lo suturnes. Madre, ahí vas, ¿no? Ves la herida y ves la rajada y hasta el fondo ves blanco, pues hasta el hueso. Lo que tienes que hacer es una tomografía de cráneo para ver si el hueso no está roto y para ver si no hay una hemorragia adentro, ¿no? Algo grave. Pero es muy común que pues solamente quede aquí y no rompió el cráneo, no hizo un hematoma dentro del cerebro, pues tú tienes que suturar estos tejidos. Pero quiero que sepan la anatomía como es, ¿no? Para que no sea así como, pero no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, voy a hablar más fuerte en lo que se soluciona. Tabla externa, diploid, tabla interna. Abajo del cráneo están las meninges. Las meninges, de afuera hacia adentro,
¿Ya? Las meninges de afuera hacia adentro son, la primera que te encuentras es la dura madre, ¿no? Ya estaban diciendo, el doctor, qué grosero. No es viernes todavía. La dura madre. La dura madre se llama dura madre porque está dura, neta, es por eso le pusieron así. Entonces está dura, y si está dura, bueno, tampoco crean que es un hueso, ¿no? Pero a comparación de la aracnoides y la pia madre, esa madre está dura. Entonces, tenemos dos capas, miren. La primera capa está pegada al hueso, entonces se le llama subperióstica. O sea, abajo del periósteo, del hueso. Y la capa de abajo, inmediatamente abajo, se le llama la capa visceral. ¿Por qué? Porque está pegada a las vísceras. En este caso, pues el cerebro, ¿no? Entonces, la meninge tiene dos capas. Una capa subperióstica pegada al hueso y una capa visceral. En ciertas situaciones, esto ya está dentro del cráneo, ¿eh? En ciertas situaciones se desdoblan las dos capas, miren, y una se mete dentro de los giros cerebrales y forma, por ejemplo, una cosa bien importante que se llama la falx cerebral. Lo que divide un hemisferio del otro está un hemisferio de otro. Y entonces en medio la meninge se mete así. Y esa cosa, ese repliegue de dura madre se llama la falx. Ahorita les voy a hacer otro dibujo, pero bueno, se llama la falx. Tiene dos capas la dura madre precisamente porque una nunca deja de estar pegada al hueso, la superióstica, y la otra hace estos repliegues. En medio de estos, de las dos capas, muchas veces viajan, aquí lo puse en un triángulo azul, senos venosos durales, o sea, venas del cerebro muy importantes que viajan dentro de la dura madre. Para nosotros como neurocirujanos es importante saber esto porque si por ejemplo tengo la dura madre y le doy un machetazo a la dura madre y no me doy cuenta que está la vena, pues tremenda hemorragia, ¿no? Que me voy a cargar. Entonces es importante saber que la dura madre tiene dos hojas, una pegada al hueso, una pegada al cerebro. El repliegue de las dos forma la falx, en este caso la falx cerebral. También hay una falx cerebelosa y entre ellas viajan los senos venosos durales. Primera meninge. Abajo de la dura madre hay una meninge muy delgada, así como el tejido laxo, de hecho se los voy a poner igual, en forma de arañitas. Entonces los clásicos dijeron que tenía forma como de telaraña y entonces le pusieron aracnoides. Y por eso le pusieron así, porque es como si fueran telarañas muy finitas. ¿Ven? Aracnoides. Aracnoides. Y abajo del aracnoides, en íntima relación con el cerebro, hay una meninge muy delgada que se llama pia madre. Así va. En rosita, ¿no? Lo puse. Prácticamente es la que recubre a el cerebro, ¿no? De manera muy fina. La pía. Entonces, si nos vamos de afuera hacia adentro, primero tenemos la capa subperióstica de la dura madre, luego tenemos la capa visceral de la dura madre, luego tenemos la aracnoides y luego tenemos la pia. Pia madre. La dura, como es dura, puede dar muchos chistes, ¿no? Eso. La dura, esta dura, se le llama la paquimeninge. Acuérdense que la paqui significa grueso. Por ejemplo, el elefante es un paquidermo, o sea, el elefante tiene la piel gruesa, paqui es grueso. Entonces, paquimeningitis es la inflamación de la dura madre. La aracnoides y la pia madre, ¿todo bien? Es la leptomeninge. Así como hay una dura, hay una no dura, ¿no? Es la naturaleza así, ni modo. La leptomeninge. Entonces, paquimeningitis es infiltración o inflamación de la dura madre, nada más. La leptomeningitis es inflamación e infiltración de la aracnoides y la pia madre. No hay pia madricitis ni aracnoidosotocitis, no. Es leptomeningitis o paquimeningitis. Y juntos son las meningitis, ¿verdad? Y las meningitis es un tema que tienen que supra mega hiperdominar. Pero bueno, eso ya me tocará en el doctor Marco del futuro de siglos, ¿no? Entonces, dura madre, aracnoides y pia madre, ¿vale? Les quiero decir
Ya casi acabamos, se los prometo. Deme solamente 5 minutos. Y la doctora Gladys me pidió dermatomaximiotomo. No es mi culpa, pero pues es que yo qué, o sea, pero les va a gustar, ahorita van a ver. Cuando te das un golpe y se forma un chichón, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? El chichón, o sea, la sangre se mete abajo de la galia, arriba del cráneo y abajo de la galia. Eso se le llama hematoma subgaleal. Entonces ya no le van a decir chichón, van a decir hematoma subgaleal. O sea, se rompen los pequeños vasitos que están abajo de la galia y entonces el coágulo está arriba del cráneo y abajo de la galia. Entonces, el chichón se le llama hematoma subgaleal. Primera opción. Segunda opción. Si la hemorragia ya es más grande, hay una cosa bien rara, igual se los voy a decir. Puede sangrar dentro del diploide. O sea, se puede, el diploide tiene muchas venas. Hay muchas venas que viajan de aquí hasta arriba, atraviesan el cráneo y suben. Entonces, si sangra el diploide, se le llama hematoma diploico, ¿no? Extremadamente raro, pero existe, se los comento. Ahora, lo que sí es relevante, si sangra arriba de la dura madre, se le llama hematoma epidural. Arriba de la dura madre, hematoma epidural. Entonces la hemorragia está aquí. Si sangra abajo de la dura madre, se le llama hemorragia o hematoma subdural. O sea, está alojado aquí abajo, ¿ven? Aquí en este espacio. Entonces tenemos un hematoma epidural. Ya saben dónde está. Abajo del cráneo, arriba de la dura. Hemorragia subdural, abajo de la dura, encima del cerebro. Hay una hemorragia muy particular y específica que se mete el aracnoides. Y esto es un espacio, miren, ¿ven cómo es un espacio? Entonces si la sangre se mete a este espacio, a este, se le llama hemorragia subaracnoidea. Y eso es bien importante. Hemorragia subaracnoidea. Vámonos en profundidad. No hay hemorragia peal, no existe. La pía está en íntima relación con el cerebro. O sea, no se va a disecar un hematoma ahí. Porque quirúrgicamente hablando es bien difícil separar la pía del cerebro, ¿eh? O sea, están así, íntimamente pegadas. Hay un abordaje que se llama supial, en el cual si con una aguja muy fina raspas la pía madre y te metes por ahí al cerebro. Se llama un acceso subpial. Pero fuera de algo tan finito como eso, microscópico, nada. La siguiente hemorragia es dentro del cerebro, ¿verdad? Y esa hemorragia se le llama hemorragia parenquimatosa. ¿Por qué? Porque está en el parenquimatosa. Dependerá la zona donde se generó la hemorragia, ¿no? Si es un hematoma frontal, parietal, occipital, temporal, etc. Y finalmente, si sangra dentro de los ventrículos, que ya conocen, la sangre se mete a los ventrículos, pues se le llama hemorragia ventricular, bueno, hemorragia intraventricular es el término correcto, dentro de los ventrículos. Entonces ya vieron cómo puede haber hemorragias en todos niveles. Hemorragia subgaleal, abajo de la galia, arriba del cráneo. Hemorragia diploica en la anatomía del diploide, muy raro. Las demás son súper mega hiper frecuentes, Hemorragia epidural, abajo del cráneo, arriba de la dura. Hemorragia subdural, abajo de la dura, arriba del cerebro. Hemorragia subaracnoidea específicamente en el espacio donde están las aracnoides, en las arañitas. Hematoma parenquimatoso dentro del cerebro y hemorragia intraventricular dentro de la anatomía de los ventrículos cerebrales. La hemorragia ventricular puede estar en los ventrículos laterales, en el Monro, en el acueducto silviano, en el cuarto ventrículo, etc. Último dibujito. Lo de la fax, ¿no? Les quiero decir que, miren, si yo veo una cabeza de frente y le hago un corte, entonces, hagan en cuenta que estoy de frente y hago un corte así, entonces lo que cubre aquí al cerebrito, pues es la meninge. Entonces, entre un hemisferio y otro, se forma la fals cerebral. Eso es la fals cerebral, es el repliegue de la hoja visceral de la dura madre
que se mete entre los dos hemisferios cerebrales, formando la falx cerebral. Esa es la falx. Más cortita, exageré. Ahora, el cerebelo está aquí abajo. Entonces el cerebelo, como vimos en la clase, ¿sí? El cerebelo, acuérdense que por arriba está delimitado por el tentorio. ¿Qué es el tentorio? Un repliegue de dura madre que divida el cerebelo. Entonces, todo esto es el cerebro, ¿vale? Todo lo azul es meninge. Solo hay dos repliegues que quiero que se supergraben. El repliegue de dura madre que divide un hemisferio del otro se le llama falx cerebral. Y el repliegue de dura madre que divide al cerebelo de la superficie de arriba se le llama tentorio. Entonces tenemos un tentorio o tienda del cerebelo y tenemos una falx cerebral. Y finalmente en el cerebro hay dos grandes compartimentos, uno que está arriba del tentorio y uno que está abajo del tentorio. Todo lo que pase arriba del tentorio se le llama patología supratentorial. Todo lo que esté abajo del tentorio se le llama patología infratentorial. Por ejemplo, todo lo que pasa en el tallo, mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo y sus respectivos pedúnculos es infratentorial. Y todo lo que pasa del tentorio arriba, o sea, el cerebro, es supratentorial. ¿Ven? Es patología supra y patología infratentorial. ¿Y ya? Solo una cosita más. En los senos venosos es donde drena el líquido cefalorraquídeo en unas granulaciones que se llaman granulaciones de Pacioni. Las granulaciones de Pacioni son granulaciones de las venas en el cual el líquido cefalorraquídeo drena. ¿A dónde va el líquido cefalorraquídeo ya que pasó por todos los ventrículos? Al espacio subaracnoideo. Miren, todo este espacio de arañitas baña el cerebro entero y el líquido cefalorraquídeo llega hasta donde están las arañitas, justamente al ladito de los senos venosos durales de las venas, y drena por medio de las granulaciones de Pacioni a la circulación. Así es. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedes repetir lo de la Sí. Ok, haz de cuenta que va en todo el sistema ventricular. Entonces, el orden sería el siguiente. Imagínatelo, ¿no? Yo parece que estoy loco, ¿no? Pero me lo imagino. Los ventrículos laterales. Haz de cuenta, acá están, ¿no? Los plexos coroides, ventrículos laterales, entran por el agujero de Monro, tercer ventrículo, drena el acueducto de Sibio, llega al cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo tiene dos opciones: o se va por Magendie en la línea media y drena el canal epidemario, la médula, o se va por los agujeros de Luschka y se va a todo el espacio subaracnoideo del cerebro. Todo esto sube hasta que llega en la convergencia y en juxtaposición con los senos venosos durales, es una venota, y por medio de las granulaciones de Pacioni entra el líquido cefalorraquídeo a la vena, se mezcla con la sangre venosa y se degrada. Entonces, si algo dentro de todo este desmadre falla, ¿qué va a decir mi hijo? No, yo lo sé. Si algo de todo este rollo falla, entonces va a haber hidrocefalia. O sea, los ventrículos van a acumular mucho líquido hasta que explota. ¿Va? ¿Dudas antes de los últimos 5 minutos? ¿Nada? ¿Puro 10 en el examen? Está fácil, acéptenlo. Sí. Yo soy el cerebelo. Entonces el cerebelo está cubierto arriba por un repliegue de dura madre como tienda de campaña. Esto es el tentorio. Entonces todo lo que está arriba de mis manos, supratentorial, y todo lo que está abajo es infratentorial. Entonces el infratentorial soy yo, o sea, cerebelo y tallo. Y supra, lo de arriba, es todo el cerebro. ¿Quién forma el tentorio? La dura madre. ¿Qué hoja? La visceral. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Qué? ¿En la meninge media? Espérense, déjenme escuchar. ¿Cómo? Ok. Bueno, pues sí. Buena observación, sí. En algunas partes dicen que la dura madre tiene una capa perióstica y meningia. Sí, correcto.
La hoja, digámoslo así, la hoja externa es la superióstica y la interna es la meningia o la visceral. Cualquiera de las dos está correcta. Sí, buena observación. ¿Ok? El tema de meninges que es lo importante. Quiero que sepan bien cómo van las capas. Quiero que sepan bien cómo son las meninges. Quién va arriba, quién va abajo, quién en medio. Ya después en clínicas van a ver qué pasa si la meninge se infiltra. ¿Cómo es la meningitis? ¿Qué pasa si se acumula sangre en el espacio subaracnoideo? Finalmente, importante, ¿quién inerva? ¿Quién le da la sensibilidad a la dura madre? Porque, pregunta, ¿el cerebro duele por sí? ¿Qué duele? La meninge. ¿Cuál meninge? La dura madre. La dura duele. Entonces, a veces. Es cierto. La dura duele, ¿por qué? Porque la dura está inervada por la vena principal. No, está inervada por el trigémino. El trigémino es el que le da la sensibilidad a toda la cara y también le da la sensibilidad a la meninge, excepto la parte más posterior de la meninge, y ahí está el tema de hematomas y miatomos. La parte más posterior de la meninge le da la sensibilidad a la primera rama cervical, C1. Pero bueno, la sensibilidad de la meninge la da el trigémino. Entonces, cuando la meninge se estira o cuando la meninge se llena de sangre o se infecta, la meninge duele, cefalea, dolor de cabeza. Eso es la inervación. ¿Quién irriga la meninge? ¿Quién es la arteria que le da la sangre y vasculatura a la meninge? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo? ¿Cómo es? ¿Alguien contestó? ¿Cómo se le llama a usted? Pues sí, arteria, meningia, media. La arteria meningia media es rama de la arteria maxilar interna, y la arteria maxilar interna es rama de la arteria carótida externa, y la arteria carótida externa es rama, ¿sí?, de la arteria carótida común, y la arteria carótida común llega del lado derecho al tronco brachiocefálico y del lado izquierdo al callado aórtico, y finalmente las dos drenan a la aurícula derecha. Y ahí está todo el trayecto, ¿no? Entonces pregunta, ¿quién le da la irrigación a la dura madre? La arteria meningia media. ¿Qué rama de la maxilar interna? ¿Qué rama de la arteria carótida externa? ¿Qué rama de la arteria carótida común? Que desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Callado aórtico derecho, tronco brachiocefálico del lado, estoy diciendo ¿verdad? No, tronco brachiocefálico derecho, callado aórtico izquierdo. Y drenan finalmente al atrio derecho, ¿verdad? Si esta arteria se rompe, es donde viene la hemorragia epidural. Esa. Y eso es bien importante, ¿eh? Algo de neuro, bueno, no es neuro todavía, ¿no? Pero ese es un tema, es una pregunta de ley, ¿no? La hemorragia epidural, que no sabía qué tan frecuente es que llegue un madreado al hospital, es porque esa arteria se rompe y entonces la hemorragia es arriba de la dura madre. ¿Cómo se produce la hemorragia subdural? Porque hay unas pequeñas venitas delgaditas aquí que se rompen y genera la hemorragia subdural. Entonces, la hemorragia epidural es arterial y la hemorragia subdural es venosa. Esa es la diferencia de esas dos, ¿no? Digo, estamos en el tema de meninges, ¿no? ¿Ok? ¿Duda? ¿Pregunta? Del tronco brachiocefálico pues va directamente al corazón, al atrio derecho. Todo de callado aórtico también al atrio derecho. Entonces ya quedó el tema. ¿Sí? ¿Los de atrás? ¿Sí? Ok, último, dermatomas y miotomos. ¿Tienen examen el lunes? ¿De qué? Bueno. Facilito. Vale. Dermatomas y miotomos.
Dijo la doctora Gladys, quiero que sepan mis niños qué es eso. Y yo, bueno, le dije. Entonces, dermatomas y miotomos. Bien. Dermatoma, miotomo. Para hacerlo más interactivo, porque es un tema sumamente aburrido, es la neta, pero vamos a hacerlo divertido. Necesito entonces a 4 alumnos. Con los jefes y jefas. Hay una que se quita. A ver, ¿cuánto? ¿Dónde están los demás? Ahí están. Eso. Son 5, ¿no? Falta uno o una. ¿Qué me falta? Ajá, ¿qué falta? ¿Qué? ¿100? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está. Ah, Luis García. ¿Dónde está? El pelote que es una foto porque ya se ve. Entonces miren, muy sencillo. ¿Qué son los dermatomas y miotomos? Las miotomas son músculos o grupos de músculos que tienen una inervación específica. Dermatomas son piel, ¿no? Así literal piel, que tiene una inervación específica. Entonces, los músculos mueven, la piel siente, ¿no? Por lo tanto, los miotomas tienen inervación posterior o anterior. ¿Cómo? Anterior. La raíz anterior provee a los miotomas. Los dermatomas sienten. Entonces, ¿cuál va a ser la raíz posterior o anterior? Entonces, dermatoma, raíz posterior, miotoma, raíz anterior. De tal manera que literal son unos dibujitos, ahí póngalos, que te dicen, es un dibujo que te dice el dermatoma tal es tal parte de la piel, el dermatoma tal parte. Pero pues vamos a hacerlo más interactivo porque la neta solo es aprenderse un dibujo y ya, pero quiero que le vean un poquito más de sentido. Entonces, okay. Entonces vas a pasar primero y nos va a bailar los miotomas, no, es en serio, los miotomas principales. Es que se puede hacer baile de esto. C1 nos vale gorro, no existe C1 realmente, o sea, la rama motora de C1 no existe prácticamente. Bueno, sí existe, pero es muy chiquita. Entonces miren, C1, flexión. C1. C2, extensión. Okay. C1, C2. C1. Era como un calentamiento. Ok. C3, flexión lateral. C3. Eso. Luego viene C4, levantamiento de hombros. Ok, a ver, échense C1, todos. Ahí está poniendo el ejemplo. C2, C3, C4. Ok, va a la mitad. C5, abducción del hombro. Ok, C5. Ok, C6, flexión. C7, extensión. C8, extensión del pulgar. T1, abducción de los dedos. A ver, ahí va. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ok, C8, C1, ahí está, ya, ahí está la respuesta. Tú vas a hacer los pélvicos. Entonces, en el examen, por ejemplo, les va a preguntar a la doctora Gladys de manera directa e intencional, ¿cuál es la función del dermatoma C8? C8, función del primer dedo. Okay. Si les pregunta función de C5,
Abducción. Ok. C2. C4. Ok. ¿Qué miotoma se encarga de la abducción de las interfalanges de los dedos? Ahí está, bien. Vámonos con los pélvicos. ¿Dudas de los miembros superiores? ¿Mande? Ah, ahí va de nuevo. A ver, tu compañero preguntó. Échate el baile. C1, C2, C3, C4, C5, C6, 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 C7, C1, T1. Recuerden que hay 8 cervicales. ¿Por qué hay 8 cervicales y son 7 vértebras cervicales? Salta por arriba. Eso. Ok, ¿sí? ¿Quién preguntó? No sé quién preguntó. Bueno, ¿sí? ¿Respuesta correcta? Sí. Vámonos con los pélvicos. L1 nos vale madres. L2 es flexión de cadera. L2. L3, extensión de pierna. Venga, una patada, pero que suene, ¿eh? L3. L4, ya que está tu patada así chida. ¿Cuál es la diferencia de flexión dorsal a flexión plantar? ¿Cómo es la flexión dorsal? ¿Flexión plantar? Ok. L2, L3, L4, flexión dorsal. L5, tendríamos que quitarnos el zapato, pero L5 es que el primer dedo, así como C8 es un dedo, C5 es que el primer dedo se extienda. Entonces vamos a hacer con el pulgar, ¿no? C5. S1, flexión plantar, hacia adentro. Y S2, flexión de la pierna. Entonces ahí va de nuevo. L2, L3, L4, L5, S1, S2. ¿Ok? ¿Listos? Otra vez, Pero otra pónganse vez, de pie, porque por no se favor. ve. Otra vez. Otra vez. Vámonos. Ahí va. No se les va a olvidar ya, ¿verdad? Después de esta clase. Ok, derma. Es la primera vez que voy a esta clase, sinceramente. Ok. Dermatomas de miembros pélvicos. L2, extensión de cadera. L3, extensión de pierna. L4, flexión dorsal. L5, primer ortejo. S1, flexión plantar. Y S2, flexión de pierna. Ok. A ver de nuevo con ritmo. Venga, 1, 2, 3, L2, L3, L4, L5, S1, S2. Eso, bravo. ¿Quién sigue? Ok, dermatomas. Ah, ya sé. Reflejos, todos hacer reflejos. Ok. ¿Dudas con miotomas? ¿No? ¿Cuál? ¿Todo? Que te eches el baile, dicen. Completo de ese. Mi Rida va a bailar. Así. A ver, ahí va la cervical. S1. Hay que subir la pace. Sí. Es que quieren todo, ¿verdad? ¿Todo? Ah, sí. ¿Qué persona? S1. S2. C. Bórrenle ahorita, ¿no? C1. C2. C3. C4. No sé, dice. No sé. C5. C6. C7. C8. P1. ¿Sí? Ahora, lumbares. Ok, L2. L3. L4. L5. S1. S2. Eso. Muchas gracias. Entonces, miotomas, dermatomas. Dermatomas es la piel que tiene inervación específica, ¿no? Y esto tiene relevancia, ¿eh? Esto, o sea, por ejemplo, si Frida no pudiera hacer la extensión del primer dedo, entonces investiga lesiones en C8, ¿no? Y hazle una resonancia, una tomografía de columna, para ver si la raíz anterior de C8 está lesionada. Así de específico es neuro, ¿eh? Dermatomas es lo mismo en piel.
Entonces, sensibilidad. Entonces, C1, pues C1 prácticamente es lo que les dije. C1 se mete al foramen magno e inerva la meninge. Ok, C2 es prácticamente, miren, el trigémino le da toda la sensibilidad a la cara por 3 ramas. La primera rama, B1, que es la oftálmica, luego la maxilar y la mandibular. Sensibilidad de acá y de acá. Ok, ¿quién le da la sensibilidad a toda la nuca? C2. Entonces, si se agarran así, es C2. C2. Ok. Luego, C3. Óigame, me ahorcó. C3. Abajito del cuello, la clavícula es C4, así como, ay, paseanato. C4. C5, te agarras el hombro. C5, el hombro. C6, C7 y C8. C6, imagínense toda una barra que va toda la pared lateral del brazo hasta el pulgar. Entonces, así. Recórrelo como una bella caricia hasta el pulgar. C6. C7, estos 2 dedos y toda la barra intermedia. C7. C8, los últimos 2 y toda la barra medial. Si lo veo así es medial, ¿no? Y T1, la última parte y la axila. Ok, a ver. C1, meninge. C2. ¿Todos? A ver, C2. C3. C4. C5. C6. C7. No quiero hacer la señal, o sea. Es que me confundo. C7, C8, C1. Bien, aplausos, por favor. Gracias. Bien, gracias. Vamos con los últimos, ¿no? Entonces, ¿dudas con los dermatomas cervicales de tronco superior, quise decir? ¿No? Por ejemplo, si tu paciente no siente en el primer ortejo, ¿qué dermatoma es? Si tu paciente no siente por las clavículas, si el paciente tiene como un calambre hacia la nuca, si los hombros como que no lo siente, si mi meñique no lo siento bien, ¿cómo? Si mi axila no lo siento. Ok, ahora miren, los torácicos van de T1 a T12, entonces todo el tronco son los dermatomas torácicos. Acuérdense que los dermatomas son como líneas, ¿no? Así, landmarks. Donde está el pezón, obviamente la mujer cambia, porque pues depende qué tan, ¿ya saben? ¿Qué tan bien está? Pero bueno, a nivel del pezón, es más fácil el nombre, ¿no? A nivel del pezón es T4. Entonces, si un paciente quiere explorar el T4 a nivel del pezón, si quieren explorar el T10 a nivel del ombligo. Nunca olviden eso. Pezón, T4, ombligo, T10. Entonces, imagínense, si aquí es 10 y aquí es 4, entonces imaginan 4, 5, 6, 7, hasta el 10. ¿Sí? Está fácil, los torácicos, ¿no? Entonces, acuérdense, T1 es axila y acá. T4, pezón. T10, ombligo. Y de ahí hasta L1. ¿Dónde está L1? L1 se recorre en la ingle, así como queriendo hacer algo en el cine, en la butaca, hasta 3 de la noche. ¿Sí? Ese es L1. Las dos cosas. Entonces, ay, mi amor, explórame mi L1. Ese es L1. Está L1. L2 ya dijo, como que todavía no agarré confianza. L2. L3, híjole, me dio miedo. Más para abajo. L4, la rodilla. L5, voy a hacerlo este pie. L5 prácticamente toda la porción dorsal del pie, excepto el meñique. L5. S1, y nos damos la vuelta. El meñique y toda la cara posterior así, toda hasta que así. Eso. S2, la parte más medial. Y S3, S4 y S5, el fundillo. A ver, vamos a actuarlo. A ver, pónganse de pie.
Y tú vas a sacar todos, yo creo. Todos. Ahí va, venga. L1. El del cine. Todos. L1. ¿Sí? L1. L2. En medio. L3. Por la rodilla. L4. La rodilla. L5. Toda la cara anterior y el dorso del pie. S1. Talón y todo esto hacia atrás. S2. Lo mismo pero más medial. O sea, hacia la raya. Y los últimos fundillo. ¿Sí? Aplausos. Y finalmente, ¿vale? ¿Es todo, no? ¿Que se levante? Él va a hacer todo. Bueno, retroalimentación positiva. ¿Todo el retiro? Venga, a ver. Pues sí. Sí, ¿no? Que te subas acá y... ¿Eh? Sí. No pido porque se rompe esa madre. Esto no está dura. Venga, C1. C1. C2. C3. C4. C5. C6. C7. C8. T1. Bien, vamos con las piernas. L2. Hablo de los miotomas, claro. L2. L2, eso, rápido. Ok. L3. L4. L5. S1. El pie. El pie más, eso. S2. Listo. Las matomas. ¿No? ¿Con otra? Dice, no, está ahí pandeado. Se va a romper. Ahora qué bajito los dermatomas. A ver, ese C1 ya saben que venís. C2, C3, al de tu cuerpo alegría Macarena. C4, C5, C6. Tienes que hacer. C6, C7, C8, C1, C4, C4, C10, L1, ¿tu favorito? L2, L1, ok. Mucho L1. L2, L2, L3, L1, L2, L3, L4, L5. Dos volteas, S1, dos volteas, de manera lateral, S1 es lateral, S2 medial, S2, S2 aquí hacia el fundillo, pero S3, S4 y S5 fundillo. Entonces, ¿no lo olvidan? A ver, 3 preguntas rápido. Ok. De miotomas ya les dije, dermatomas. Si el paciente, no, yo les pregunté de cervical, de miembro pélvico. Si el paciente no siente
no siente por la rodilla, ¿qué dermatoma es? Si el paciente te dice que cuando camina no siente como lo que pisa, PC1. Y si el paciente, supongamos que hace sexo anal y te dice que no siente ya, ¿qué pasa? Si el paciente dice que tiene un calambre que va de la cadera hacia los testículos, cabrón, me puteó, se emocionó. Y finalmente reflejo. Ok, su último ya al final es reflejos osteoteninosos. Y hay una neumonía que me encanta que es árbitro, seguro la han escuchado. Árbitro es árbitro. Entonces, los reflejos también ven niveles medulares. Árbitro, por ejemplo, A de Aquilio. Estos son los principales. Si quiero que sepan unos 4 reflejos osteomusculares que se aprendan de dedillo, son estos: Aquilio, rutiliano, bicipital y tricipital de ley. Ya después el estilo radial, el estilo cubital, el trigémino, trigeminal, demás. Quédense de ley estos 4: Aquilio, A, R, rutiliano, bicipital, tricipital. Es árbitro, pero bueno, tricipital son. Entonces, el aquilio es S1 y S2. Entonces, mientras el dermatoma de S1 y S2 es la cara posterior del miembro pélvico, a nivel de los dermatomas, a nivel de los miotomas, S1, ¿cómo es? De los miotomas. S1. Flexión. Flexión plantar. ¿Y S2? Flexión de la pierna. Entonces, ese es el miotoma. El dermatoma de S1 y S2 es la cara posterior. ¿Y cuál es el reflejo que se explora? El reflejo aquilio. El reflejo aquilio, bueno, ya un taller independiente, pero localizas el tendón de Aquiles, lo percutes y va a ser así, una pequeña, o sea, lo percutes y va a ser una pequeña flexión dorsal. Ese es el reflejo de Aquiles. Aquilio, S1 y S2. Rotiliano, L3, 4, 5. El reflejo rutiliano, abajo de la rodilla, en el tendón rutiliano, lo percute suavemente y va a ser flexión de la pierna. Entonces corresponde L3, L4, L5. A nivel de dermatomas, ¿dónde está L3, L4 y L5? La cara anterior de la pierna, la rodilla, del mudo, perdón, la cara anterior del mudo, la rodilla y casi toda la cara anterior de la pierna. ¿Qué miotoma es L3, L4, L5? Miotoma. ¿L3 qué es? ¿Cómo? ¿L4? ¿Y L5? Ok, y los reflejos son el reflejo rutiliano, L2, L3, L4 y L5. Bicipital es C6 y C7. A nivel de dermatomas, ¿dónde está C6 y C7? C6 y luego 7. Eso a nivel de dermatomas. Y a nivel de miotomas, ¿dónde está C6 y C7? C6, C7. Y exploran el reflejo bicipital. El reflejo bicipital es que tocas el tendón del bíceps, lo percutes y hace una pequeña flexión del antebrazo, Lo percutes y hace una pequeña flexión. Si quieren, después hacemos un taller de reflejos. Esto es la teoría. Y finalmente el reflejo tricipital, prácticamente C8. Algunos dicen que C8 T1, pero es C8 prácticamente, ¿no? Entonces, el reflejo tricipital es que el tendón del tríceps lo percute y va a ser así. O sea, lo percuta acá y va a ser así un poquito. A nivel de C8, ¿dónde está el dermatoma C8? En níquel. ¿Y dónde está el miotoma de C8? El pulgar. ¿Y qué reflejo explora? El tricipital. Puede haber variedades. Pueden decir, por ejemplo, varía un poquito. Por ejemplo, algunos dicen que el aquilio solo es S1, que el rutiliano es 2, 3 y 4, que el bicipital es 5 y 6, y que el tricipital es 7 y 8. Así generalmente los encuentran como este último que les dije. ¿De qué sirve la mnemotecnia aquí, árbitro? Para que se acuerden, ¿no? Aquilio, el primer cervical,
rotiliano lumbar, bicipital y decipital cervicales, y esos son los niveles. ¿Sí? O sea, el reflejo aquilio es S1, S2, pero bueno, lo más común es S1. El rotiliano es L2, L3 y L4. Generalmente el rotiliano es L3, L4. Bicipital 5 y 6 y tricipital, perdón, 7 y 8. Eso es lo más común, ¿vale? Entonces, si el paciente, por ejemplo, no siente hacia donde está el primer ortejo, a ver, espérame. La flexión del brazo no la hace bien, ¿qué reflejo estaría afectado? Bicipital. Ok. Si el paciente no siente la cara posterior de la pierna y el paciente no tiene flexión plantar, ¿qué reflejo estaría asociado? Aquilio. Y finalmente, si el paciente no siente hacia la región del meñique y la cara medial del brazo, si aparte el paciente, ¿cuál es el miotoma de C7? El miotoma. Ok, no extiende, no siente dónde está el meñique y la cara medial del brazo. ¿Cuál es el reflejo asociado? El tricipital. Entonces, miren, sí se olvida, entonces hay que repasarlo. Entonces, así asocian todo, ¿vale? Entonces, esa es la parte de la piel con inervación específica, la parte de los músculos, movimiento muscular con inervación específica, y los reflejos osteomusculares. Si juntan todo, llegan a un diagnóstico preciso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Vale, listo, sean felices, gracias.